En el mate de hoy voy a hablar de un tema que nadie me pidió, pero que si no hiciese tanto frío, prendería un ventilador para repartir palos a todo el mundo. Porque los extraterrestres, los enanitos verdes, son un tema que a mí me enferma. Y uno podría decir, claro, porque están todos estos ganimidianos, están estos arcturianos, todos estos que han creado religiones en base a lo extraterrestre, así que por ahí podrían caer los palos, pero no va solamente para allá. Porque tú te encuentras un montón de, entre comillas, científicos de verdad, ustedes que publican en publicaciones científicas, ustedes que saben que su disciplina hermosa abarca exclusivamente el ámbito del conocimiento al que se aboca y no la intentan imponer como explicación para todo en el mundo, no estoy hablando de ustedes. A ustedes los respeto y su trabajo es hermoso y se los agradezco. Estoy hablando de esa gente que, por ejemplo, que son muchos ingenieros que dicen que son científicos y son incapaces de distinguir ciencia de tecnología. Ese tipo de gente que hay algunos científicos también, especialmente divulgadores de la ciencia, que te hablan de extraterrestres. Y en esos casos yo me pregunto, ¿realmente creen extraterrestres o están hablándolo exclusivamente para conseguir más seguidores, abusando de la ignorancia de la gente? Porque aquí no son científicos, son personas que estudiaron carreras científicas, pero su ejercicio de científico no tiene nada. Porque que tú tengas un título de físico, por ejemplo, no quiere decir que tú puedas hablar de todas las cosas. Profesor Massa, hoy que le tengo bronca a ese viejo. Claro, él es físico. Todavía no sé, porque le dieron el Premio Nacional de Física, todavía no sé cuál es su aporte a la ciencia. Voy a buscar si es que tiene artículos científicos. Porque como divulgador da mucha pena, da mucha pena. O sea, la otra vez lo vi hablando a favor del cambio de horario y explicando por qué sería una estupidez, creo que fue el adjetivo que usó, el hecho de que no hiciésemos cambio de horario. O sea, el hecho de que tenga un título en física no lo habilita para contradecir a todos los neurólogos que trabajan en cronobiología y que hoy en día dicen cómo esas cosas nos afectan terriblemente. Físicos a la física, no se dediquen a hablar del resto de las cosas que nunca han investigado. Bueno, pero cuando se ponen a hablar de extraterrestres, y después de que se han dedicado a degradar a todo aquel que tenga algún pensamiento de corte espiritual, salen y te dicen, yo creo en los extraterrestres. O sea, después de que se han dedicado a ofender, menospreciar, menoscabar las creencias, resulta que ellos están exactamente en el mismo nivel. Porque creer en extraterrestres es lo mismo que creer en Dios. No, no es lo mismo, es peor. Es más, imaginen aquí una palabra altisonante de esas que si uno las usa en YouTube te baja la visibilidad. Es peor, porque por lo menos cuando uno a su razonamiento metafísico lo denomina con el nombre de Dios o algún equivalente, está usando un término que refiere a algo que está más allá de la realidad. Y en ese sentido podríamos decir extraterrestre. Yo sé que saltaron 10 que dijeron, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Voy a hablar a ese respecto, porque ese pero que hay con respecto a decir que Dios es extraterrestre también se aplica para estos, entre comillas, cientificistas. Porque decir que crees en extraterrestres, que esto lo vamos a ver mucho entre físicos, entre comillas, es saltarte todos los pasos de la lógica. A ver,
Porque te van a hacer, oye, pero es que tú sabes no sé cuántos planetas hay hoy, que no, es que sería una gran pérdida de espacio. No, ¿en serio? ¿Te dices científico y ese es tu nivel de argumentación? Porque de partida, físicos hablando de vida extraterrestre. Oiga, la vida no la estudia la física. La vida es el campo de estudio de la biología. Así que usted, como físico, no se ponga a hablar como si fuese un especialista en biología. O sea, de partida, un físico no está habilitado para hablar de vida extraterrestre. Ahora, peor aún, peor aún. Es que estamos buscando planetas, exoplanetas, lo que quieras, cuerpos estelares, que tengan las condiciones que... A ver. O sea, el hecho de que existan esas condiciones, te dicen que puede haber la vida. O sea, el fenómeno de la vida se generó aquí. Podemos discutir el cómo. Me encanta. Yo soy seguidor aquí de Maturana. Me parece que sus reflexiones sobre la autopoiesis son el mayor aporte a esta discusión sobre qué es la vida. Porque ese es el problema de fondo de esta gente. Te dicen, no, es que yo creo, físicos hablando de creencias, yo creo en la vida extraterrestre. ¿Te has preguntado acaso qué es la vida? ¿Puedes definir lo que es la vida? Porque los biólogos a la fecha lo están discutiendo y tú como físico te vas a pasar por tus partes pudendas décadas, por no decir siglos de discusión en un campo científico del que tú ni siquiera te has leído los papers más básicos. ¿Qué haces hablando de este tema? Bueno, si quieres hablarlo en la sobremesa, como conversas mientras te tomas una cerveza en el bar, no hay problema. Pero que andes dictando ley por tu autoridad, por manejarte en una ciencia que no tiene nada que ver con el campo del que estás dictando normas, es difundir la ignorancia, peor que un evangélico. Además, ahora pongámonos concretos, porque esto de hablar de extraterrestre es hablar de cualquier cosa que no pertenezca a la Tierra. A ver. Y ahí estamos cayendo en el mismo error que el antropocentrismo y el egocentrismo de la humanidad viene cayendo hace siglos. O sea, primero, la Tierra es el centro del mundo, la Tierra es el centro del cosmos. Todos los planetas giran en torno a la Tierra. Bueno, quien habla de extraterrestres está en ese mismo nivel de pensamiento, atrasado un milenio en el desarrollo intelectual de la humanidad. Porque la Tierra de partida no es el centro de nada, así que no puedes definir las cosas como pertenecientes a la Tierra o no pertenecientes a la Tierra. O sea, el nivel de falta de razonamiento de ese planteamiento es vergonzoso. Definir las cosas como perteneciente a este planeta o no perteneciente a este planeta es de partida una ridiculez. Pero vamos, porque no, cuando te hablan de extraterrestre, no te están hablando de bacterias extremófilas encontradas al fondo de un volcán de un exoplaneta. No, te están hablando de enanitos verdes. Y peor aún, porque se pasan toda la película de ciencia ficción. Que nos vamos a poder comunicar y que tienen civilización. A ver, hermano, a la fecha, con todo lo que sabemos del cosmos, hay un solo planeta donde se ha producido el fenómeno de la vida, que es este. Y de hecho, en este planeta no existe una sola forma de vida. Existen miles, millones de formas de vida. ¿Con cuántas de esas formas de vida nos hemos podido comunicar? Cuéntenla. ¡Con ninguna! No nos hemos podido comunicar con ninguna otra forma de vida.
tenemos cierto nivel de coordinación con los animales domésticos. Comunicación imposible. Algún físico decía, cuando le preguntaban sobre esta maravilla de que en Neptuno, que en Urano llovían diamantes. Claro, por las condiciones físicas que han detectado las sondas que se han acercado, es muy posible que el día que alguien logre aterrizar en esos planetas o que alguna sonda logre aterrizar, veamos el hermoso fenómeno de que llueven diamantes. Pero los diamantes son escasos acá. En una charla alguna vez un niño le preguntaba esto a un físico sobre estos diamantes. Y este físico muy inteligentemente le respondía que este fenómeno se observa en varios planetas. O sea, hay varios cuerpos celestes en distintas partes de este cosmos donde puede estar ocurriendo eso. Sin embargo, la madera no se ha encontrado en ningún otro lugar que no sea el planeta Tierra. Los diamantes son escasos acá. Si pudiésemos traer esas lluvias de diamantes de otros planetas acá, el hecho de que hubiese tanto diamante se lo haría demasiado disponible y ergo perderían absolutamente su valor. La madera, a nivel cósmico, es mucho más escasa que los diamantes. Ergo, mucho más valiosa. O sea, ese tipo de valoraciones no las hace la gente que te anda hablando de enanitos verdes. Y que... O sea, ya pongámonos conspiranoicos, la culpa la tienen los archivos secretos X. I believe. O sea, yo creo. O sea, el tema de los extraterrestres es una creencia. Y de hecho, ¿de dónde salió esta creencia? Eso me encanta, porque especialmente estos cientificistas son, la verdad, de los físicos que conozco. No, si una vez conocí a un físico, titulado en física, que creía, literal, sus palabras, no las mías, creía en extraterrestres. Pero ese físico que hacía clases en una universidad, no, yo le pregunté, oye, ¿dónde encuentro tus artículos? El último artículo que había publicado era poco después de haber salido de haberse titulado. No sé qué pituto tenía, qué arreglín tenía para poder seguir haciendo clases, porque no había publicado nada. Y de hecho, varias de sus argumentaciones estaban bastante desactualizadas con el conocimiento. Pero bueno. Pero los físicos que he conocido, que publican, que están al día, ninguno se atreve a hablar de estas cosas, ni mucho menos afirmarlas, ni mucho menos planteárselas como creencias, que es una cosa ridícula que archivos secretos X. Pero ¿de dónde salió esto? Porque usted cree que siempre se ha creído. No, mentira. Es un mito instalado muy recientemente. Y que lo peor es que lo tenemos más o menos datado. Percival Lowell. Percival Lowell fue un tipo que era hijo de una familia comerciante de telas, si mal no recuerdo, que le sobraba el dinero, así que quiso hacer aportes a la ciencia y empezó a donar dinero a la astronomía y construyó un gran observatorio. Construyó un observatorio en Estados Unidos en el que pocos años después de su muerte, en 1929, se descubriría el planeta Plutón, el observatorio Percival Lowell. De hecho, si ustedes ven el símbolo que se le da a Plutón, el símbolo astronómico, no el esotérico que se usa habitualmente, que es muy bonito, pero que no es el original. El símbolo astronómico es como una P con una patita abajo de una L. PL no es de Plutón, es de Percival Lowell. El nombre del observatorio, donde se observó por primera vez, y de su fundador. Mientras estuvo vivo Percival Lowell, se mandó a hacer dentro de este observatorio uno de los mayores telescopios refractores de la época.
los que saben de telescopios saben que tienen un determinado límite, uno puede hacer reflectores newtonianos mucho más grandes, pero no tienen la definición de un refractor. Cosas de los que nos gustan los telescopios, los que nos gusta la astronomía. ¿Y para qué se mandó a hacer este refractor? Bueno, se la pasaba encerrado ahí, el resto de a los físicos, astrónomos que contrató los tenía con los otros telescopios, por eso se la pasaba con su gran refractor observando Marte. Y escribió una serie de cosas sobre Marte que estaban inspirados en otro astrónomo cuyo nombre en este momento yo debiese hacer guión antes de escribir, de ponerme a filmar estos mates. Como son los mates, llego y me siento. Pero bueno, basado en otro astrónomo que también, pero con un reflector, se había dedicado a ver Marte y había empezado a ver unas líneas y empezó a suponer ciertas civilizaciones extraterrestres en Marte, lo cual está absolutamente desmentido. De hecho, de las observaciones de Percival Lowell, que él supuso que lo que estaba observando, unas líneas que nunca más pudieron verse por lo demás, así que es probable que haya sido un problema del aparato, del telescopio, pero él suponía que eran sistemas de canales, porque en su época acababa de inaugurarse el canal de Suez y lo que estaba de moda a nivel tecnológico eran los canales. Así que él suponía que lo que estaba viendo eran canales, porque si es la máxima tecnología de la Tierra, tiene que ser la máxima tecnología en todo el mundo, porque somos la imagen, y si hay vida en otra parte del mundo, se van a parecer a nosotros, van a haber inventado el lenguaje, van a ser como nosotros, porque nosotros somos lo máximo. Sí, pues sí. ¿Se dan cuenta cómo es igual de egocentrista que estos pensamientos religiosos básicos? Incluso peores. Bueno, estos tipos escribieron estos textos que al final de científicos no tenían nada y que estaban en una obsesión con Marte. Que es una obsesión muy larga, eso sí. O sea, mucha gente a lo largo de la historia se ha obsesionado con Marte. Astrónomos, históricamente, se me estaba olvidando, don Tycho Brahe. Tycho Brahe estaba obsesionado con Marte y y él creía que él era el llamado a descubrirlo, a descifrar los secretos. Sentían una conexión espiritual. Misma cosa le pasó a Percival Lowell, por ejemplo, heredero de fortuna que se dedicaba a observar Marte. Sentían una conexión espiritual que los llevaba a publicar estos libros. De ahí parte toda esta creencia de las civilizaciones, me he ahorrado la palabra, marcianas. Porque, fíjense, normalmente cuando hablamos de estos extraterrestres, es lo mismo que cuando te dicen ovnis. OVNI es un objeto volador no identificado, lo que sea. Yo he visto ovnis, sí, claro. O sea, nunca voy a decir que no. Perdón, nunca voy a decir que sí. Perdón, el lapso. No, si me dicen, ¿tú has visto un ovni? Yo digo, no, nunca. Pero sí, he visto ovnis. He visto objetos voladores no identificados, sí, yo no he podido identificar. De hecho, he visto bolas de fuego en el cielo. Es experiencias hermosas. Pero yo no creo que esas bolas de fuego sean enanitos verdes ni marcianos. Objetos entrando en la atmósfera, sí. No los puedo identificar, pero eso no quiero decir que sean platillos voladores. Porque cuando alguien te dice, es que hay un ovni, lo que te está diciendo es una nave espacial. Ridículos. Es como alguien que hace poco, cuando él estaba hablando de eso, y ahora estaban ¿cómo eran? OSNIs. Esta importancia, así como que tienen una palabrita nueva y como que eso abre todo un gran mundo. OSNIs son objetos submarinos. El nivel de estupidez de la gente. No tengo que decir esa palabra porque capaz que... Bueno, cuando te hablan de extraterrestres es la misma cosa que con los ovnis.
No te están hablando de esa bacteria extremófila, no te están hablando de un vegetal, no, te están hablando de enanitos verdes, te están hablando de marcianos. ¿Quién tomó esta idea? ¿Quién la popularizó? Porque esto no es que sea una de toda la humanidad, de toda la historia. Y es como se llaman estos marcianos ancestrales, extraterrestres ancestrales que te vende cierto canal pseudo histórico a las tantas de la madrugada, ¿no? No, es una historia muy reciente, que viene desde que sacaron La Guerra de los Mundos. Orwell es el culpable. Orwell, siempre, perdonen el lapso. Orson Welles aquí es el culpable. Nadie más. O sea, antes de que él sacara la novela, nadie estaba obsesionado con este tema. Y ni siquiera con la novela. Porque la novela en Inglaterra tuvo un éxito medio. Fue interesante. Él se inspiró en Percival Lowell y en este otro, ya me acordaré, pero se basó en esos escritos de la época de ciertos observadores de Marte que creían ver cosas que después nunca nadie más las vio, ¿no? Pero inspiraron esta obra de ficción. ¿Cuándo sí pasó a ser algo masivo? Cuando ocurre la psicosis colectiva en Estados Unidos, cuando hacen el radioteatro. Que ahí lo más interesante de todo es que ese fenómeno de psicosis colectiva, de gente creyendo que era verdad lo que se estaba contando, porque el radioteatro, el formato que lo hacen es formato de noticiero, y se ha estudiado mucho el caso, porque justo estaban en televisión, que no había programación a toda hora, ¿no? La televisión en esos tiempos no transmitía continuamente como en nuestros días. Y justo había un show muy famoso y que terminaba a las 8:30 y la transmisión de La Guerra de los Mundos había empezado a las 8, así que la gente apagó la televisión, encendió la radio y empezó a escuchar el programa sin haber escuchado al principio, donde se decía que eso no era real y creyó que estaban escuchando las noticias reales. Psicosis colectiva. Se entiende que haya pasado la primera vez. Lo curioso es que esta transmisión se repitió después en El Salvador, en Ecuador, en otros países. No recuerdo bien en cuáles en estos momentos. Pero esta psicosis colectiva se repitió igual. Eso es muy interesante. Y desde entonces que la gente se obsesionó con esto. Y ahí viene mi sospecha. Porque Don Orson, Mr. Wells, era de la Golden Dawn. Era un maldito mago ceremonial. Y no solo eso, o sea, era alguien también que estaba al día en las teorías psicoanalíticas de la época, estaba al día en la moda de la hipnosis, estaba en todo este contexto de utilizar también las teorías de Freud para el control de masas. Y eso es lo que me da risa, no quiero alargar más este mate, podría estar mucho tiempo más aquí hablando de esto. Eso es lo que me da más risa, porque estos cientificistas que no creen en religiosidad, que no creen en Dios, no creen en nada, pero sí creen en extraterrestres, al final están atrapados en el conjuro de un mago. Y no quiero que esto sea clickbait. Bueno, si estamos hablando de extraterrestres, es decir, cualquier cosa que no pertenezca a la Tierra, entendido como el mundo que nosotros habitamos, es un extraterrestre. Ergo, Dios es un extraterrestre. Dios es el verdadero extraterrestre. Porque toda vida que hay es de nuestro mundo, de la Tierra, de lo material y lo concreto. Lo único que puede ser realmente extraterrestre es Dios. Quédate pensando en eso y nos vemos en otro mate. Pero que ya.